compartir con ustedes un tema que a mí me apasiona mucho, que me dedico mucho a esto y por ende siempre estamos tratando de actualizarnos, siempre estamos tratando de flexibilizar nuestros tratamientos, de cambiar, porque eso es la ciencia, porque un día nos dice una cosa y otro día descubre otra. Y nada, vamos a hablar de herramientas de fisioterapia para el dolor crónico, la evidencia actual y la aplicación práctica en el manejo integral del paciente con dolor crónico musculoesquelético. ¿Qué hacemos en fisioterapia? Esta hora voy a intentar dilucidar las cosas que la ciencia nos dice y bajarlo a la clínica, porque esta es la idea. Yo seguramente ustedes están acá y la idea es como, bueno, ¿qué me voy a llevar de esta charla? O sea, ¿qué mañana puedo hacer con mi paciente después de esto y de todas las charlas que sé que hay ponentes muy, muy, muy buenos y que sé que han estado llenos en este congreso de mucha ciencia? Así que vamos a intentar dilucidarlo, porque sí que en el dolor crónico hay muchísimas hipótesis, hay muchísimas cosas y yo le quise poner un tema bastante picante, por así decirlo, porque también hemos confundido mucho este tema de redes sociales. Yo siempre digo, es un arma de doble filo, esto de ser empáticos, de que la educación al paciente y que la motivación y que hay que pegarse al paciente. Y bueno, sí, pero ser buena persona, no creo que se necesite un artículo para que te diga que debes ser buena persona, pero el ser buena persona, el hacer TikToks bonitos y llamativos no nos alcanza cuando tratamos personas con dolor persistente. Y esta es la realidad. Las personas que han trabajado con los colegas que han trabajado con personas con dolor persistente, saben que esto es cierto, saben que no alcanza ser empáticos, no alcanza ser buena onda, no alcanza ser divertidos, hay que dar un poco más de ciencia. Y también decirles que muchísimas cosas en la fisioterapia, en el tema de dolor crónico, de dolor persistente, están ahí, ¿no? En una línea muy ambigua y que no hay certezas. Y el que les venga a decir que hay certezas y que hay que tratar así, así al paciente, pues es que la verdad que o está alterando la realidad científica o pues no ha atendido nunca a un paciente con dolor persistente, porque hay muchas estrategias que siguen con una evidencia muy ligera, que siguen con una evidencia muy pequeña. Entonces, eso como manera introductoria. Muchísimas gracias a la organización. Y nada, vamos a hablar de los fundamentos neurobiológicos que más o menos se han estudiado. Y no pienso o espero no aburrirles tanto porque esta es la parte como pesada. Vamos a hablar de la terapia manual, que muchos la funan, otros no la funan. Yo más o menos voy a decirles lo que la ciencia trata de decir acá. Y luego vamos a tener el ejercicio terapéutico individualizado, que aquí esto a mí me encanta. Yo puse este nombre a propósito, el terapéutico, para que también haya un poco de discusión. ¿Qué es el ejercicio terapéutico? ¿Existe? ¿No existe esta terminología? Que también es un tema de discusión. Y luego la electroterapia o medios físicos y tecnologías que también, y así de simple, decimos, "Ah, no, 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 es una era de la fisioterapia que no se usan equipos y porque yo le vi a mi tiktokero famoso decir que ya la fisioterapia es activa y entonces ningún equipo funciona". Estas cosas vamos a dilucidarlas o esperamos dilucidarlas, pero antes de entrar en eso, quiero que tomemos en cuenta cuál es el número o las estadísticas reales. Y bueno, todos deberíamos ser amantes a los números porque con números, con datos, se toman mejores decisiones clínicas. Y nos hace sentarnos en una burbuja un poco más amplia de el solo es que mi paciente está bien, es que yo tengo mi consultorio lleno, no, no, y salir un poco de esa burbuja y nos hace sentarnos en una burbuja un poco más grande y ver cuál es la realidad, ¿ya? ¿Cuál es la realidad no solo de tu consultorio, sino cuál es la realidad a nivel mundial y justamente del dolor crónico? Y más o menos el 20-40% de la población mundial ha tenido dolor crónico. Y esto es 20-40% de la población mundial. Es una cosa enorme y cada vez va creciendo más y es una de las principales causas de discapacidad.
tanto laboral como funcional, ¿ya? Así que piensen esto y en Latinoamérica, datos reales del 30% de latinoamericanos ya hemos tenido alguna vez dolor crónico o estamos pasando con dolor crónico persistente. Y sin embargo, también es el 30% de consultas en atención primaria, ¿ya? Y el principal síntoma de nuestros pacientes en consulta primaria, en atención primaria, perdón, es el dolor. Y a nosotros nos han dicho, o nos han metido en la cabeza desde niños, iba a decir, desde primer semestre, desde que empezamos la carrera, que la fisioterapia es la profesión que trata el dolor. Entonces, bueno, hay que entonces ajustar un poco y ver qué realmente sabemos de dolor y qué realmente no sabemos de dolor. Así que vamos con eso. Y la fisioterapia, sin embargo, tiene un contexto a nivel mundial súper interesante. Nuestra profesión representa la intervención no farmacológica más costo efectiva, ¿ya? O sea, esta profesión hoy por hoy en temas de dolor crónico es una profesión bastante interesante y bastante importante para tratar personas con dolor crónico musculoesquelético. Pero bueno, cuando se la aplica tempranamente y cuando se la aplica de manera científica, de manera actualizada. ¿Qué hacemos? Fortalezas de nuestra profesión. Se ha visto que el enfoque en cuestión de dolor crónico, por favor, enfóquense en eso, que todos estos datos son enfocados en personas con dolor persistente o dolor crónico musculoesquelético. Enfoques multimodales es lo que más evidencia tiene en fisioterapia. Ya van a ver cómo, punto, no, mejor dicho, coma, no invasivos. Y aquí, básicamente, la ciencia vota las terapias invasivas para el dolor crónico musculoesquelético, ¿ya? O las hace a un lado, ¿ya? Y básicamente el costo de beneficio es bastante interesante, y hay una mejora funcional demostrada y una reducción significativa del uso de medicamentos, ¿ya? Y esto es buenísimo, ¿ya? Porque nuestro paciente con dolor crónico normalmente es polifarmacéutico, tiene opioides, antiinflamatorios, a veces antibióticos porque son susceptibles a ciertas inflamaciones. eh, Son bastante antidepresivos, ansiolíticos, porque tienen un impacto en su salud mental también. Entonces toman muchas pastillas, ¿ya? Y aparte tienen comorbilidades. O sea, es que no nos la ponen nada fácil. Y luego tenemos debilidades actuales. El acceso es limitado en ciertos países, ¿ya? Entre estos Latinoamérica. Es una región que tiene, salvo muy, muy pequeñas regiones de Latinoamérica, pero el acceso es limitado a la fisioterapia, ¿ya? Aquí tenemos citas de entre 3 y 6 meses para que te den una cita en fisioterapia. Y luego y hablar de la calidad, ¿no? Amenazas del entorno, los recursos sanitarios son limitados, lamentablemente son limitados y justamente por eso también es una debilidad. Hay muy pocos políticas de salud que hacen que realmente el paciente logre acceder a fisioterapia. La competencia con tratamientos farmacológicos es una guerra que no se va a acabar nunca. ¿Por qué? Porque es una empresa brutalmente enorme y con demasiado conflicto de intereses y con un poder adquisitivo enorme, que muchas veces incluso luchan por cierto tipo de investigación que no se haga o no salga a la luz. Barreras regulatorias y expectativas poco realistas de resultados inmediatos, ¿ah? Y las oportunidades a las que a la que nos enfrentamos como profesión es que estamos en un mundo digitalizado. Y que dos cosas, un mundo digitalizado y un mundo lleno de inteligencia artificial cada vez mayor, que cada vez hace muchas más cosas de las que nosotros creemos capaces, ¿verdad? Y antes de que me digan ustedes, no, yo no estoy de acuerdo, la inteligencia artificial no sirve, sí sirve. En salud ha demostrado que podríamos tener una brecha menor en cuestión de accesibilidades. Podríamos llegar a más personas de manera remota y de mejor manera y con mayor eficiencia en ciertos ámbitos usando este tipo de tecnologías de digitalizar la salud. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con los mecanismos de dolor crónico, o los que se han estudiado y se cree que son los mejores o los más acertados. Aquí yo quiero cuidar mucho mis palabras porque nada de esto es una certeza. Todas estas son los mecanismos que más han tratado de que la ciencia se pegue a, y que no es uno solo per se, ¿ya? El primero, sensibilización central. Esto en español y muy rápido, no quiero aquí aburrirles tanto, es una alteración en el procesamiento nociceptivo, ¿ya?
Y básicamente esto se da a nivel medular y supraespinal y amplifica señales que no deberían ser dolorosas, ¿ya? Y básicamente, como les digo en español, la parte nociceptiva, la recepción de todo lo que nosotros tocamos, percibimos, sentimos, está alterada, ¿ya? Y esto es bastante interesante porque no pasa a nivel solo de la piel, sino también se ha visto que ya no es solo a nivel medular, sino a nivel supraespinal. Y esto es bastante interesante entenderlo desde un tema, desde un punto de vista neurobiológico. Luego viene la neuroplasticidad maladaptativa, que Brenda les hablará mañana, que es una colega que maneja muy bien esta parte, pero se ha demostrado que a nivel de percibir y persistir con estos temas de sensibilización central, empieza a haber unos cambios maladaptativos a nivel periférico y a nivel central, sobre todo a nivel cortical, y que estos cambios estructurales y funcionales en este sistema nervioso son los que perpetúan el dolor. De hecho, aquí hay una hipótesis bastante interesante que es la neurofirma o la teoría Matrix del dolor. No les quiero como meter más cosas, pero básicamente es que a niveles cerebrales, a niveles corticales, ciertas áreas cerebrales parecería que están involucradas, parecería, quiero ser muy claro con el lenguaje aquí, eh, pero parecería que están implicadas en temas de dolor crónico, ¿ya? Y que esto se puede revertir. eh, aquí hay muchos estudios, están en estudios también, pero parecería que hay una luz porque se podría revertir estos cambios a nivel cortical y justamente por eso se llaman, y justamente por eso nos cogemos de esta parte de neuroplasticidad. Luego vienen los factores biopsicosociales, que aquí realmente también hay una interacción muy compleja, ¿ya? Entre los aspectos biológicos, sociales y psicológicos de una persona, bueno, de todos nosotros, pero más aún de una persona que tiene una respuesta dolorosa en el tiempo, ¿ya? Y estos factores son, se piensa que son bidireccionales. Personas con dolor crónico tienen altos niveles de depresión o altos niveles de depresión causa dolor crónico. Ahí hay mucha bidireccionalidad, pero sí se ha visto que los factores biopsicosociales podrían ser un facilitador, si es que los trabajamos bien, o son una barrera muy importante. Y luego viene la otra que, este es un sesgo personal, que es la que a mí más me gusta y es la inflamación neuroinmune. Porque hace un par de años, no muchos, estábamos con esta idea de que, esta idea científica, ¿ya? De que básicamente el dolor estaba en el cerebro. Y quien regula, controla y percibe y responde todo era el cerebro. Y al parecer estábamos mandando un mensaje erróneo, un mensaje equivocado, porque imagínense decirle a esta persona que no le gusta tener dolor, que se ha sometido a varios tratamientos invasivos, a veces hasta quirúrgicos, que llegue alguien como nosotros y le diga, no, es que su dolor está en el cerebro. Esto era un mensaje totalmente erróneo, y hoy sabemos que el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico están implícitos en el dolor crónico, sí, por supuesto, pero que hay uno más que nos estamos olvidando, que es el sistema inmune, ¿ya? Y esto también regula y procesa sistemas que hacen que tus respuestas al dolor sean mayores o menores. De hecho, la parte farmacéutica a nivel mundial está trabajando muchísimo aquí porque parecería que desde ahí nos vamos a coger un poco, pero básicamente una inflamación neuroinmune es una activación de células gliales, ¿ya? Que son propias del sistema nervioso, y esto produce mayor liberación de citoquinas proinflamatorias, tanto en el sistema nervioso central como en todo, ¿de acuerdo? Y es aquí también donde se está cogiendo mucho la parte nutricional, la parte de las adipoquinas y el ejercicio, cosas como estas. De hecho, sabemos que más tejido adiposo, más sensibilización central. Hoy ya tenemos estudios como estos. Entonces, miren que hay muchísimas cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando tratábamos una persona con dolor crónico musculoesquelético persistente. Luego tenemos definiciones bastante básicas que quiero mencionarlas acá, porque sí que las debemos saber, más aún si somos fisioterapeutas y nos han metido en la cabeza que el dolor es nuestra marca, ya, el manejo de dolor. La IASP hoy por hoy, esto seguramente irá cambiando con el tiempo, pero hoy por hoy lo define al dolor, de acuerdo a la clasificación por sus características, en tres: nociceptivo, neuropático y nociplástico. Todos estos pueden llegar a ser persistentes crónicos, sí, por supuesto. El nociceptivo, básicamente, ¿de acuerdo? Es aquel dolor que
produce una activación normal de sus nociceptores por estímulos nocivos reales o potenciales. O sea, usted coge, le pegan y usted básicamente sus nociceptores se activan y generan una respuesta de molestia, dolor, lo que ustedes, ¿ya? Y esto está bastante bien siempre que no se mantenga en el tiempo. Luego viene el dolor neuropático, que básicamente es una lesión, es un dolor, mejor dicho, causado por una lesión o enfermedad. Aquí también es súper interesante mencionar esto, causada por el sistema nervioso central o periférico, ¿ya? Por ejemplo, un paciente con ACV podría generar dolor persistente, sí, por supuesto, o también ciertas enfermedades podrían generar dolor neuropático, como por ejemplo la diabetes, sí, por supuesto, y estos son pacientes que llegan a nuestra clínica eh, a veces con muy mal diagnósticos o infradiagnosticados o valorados por el departamento de traumatología como una lumbalgia persistente, como una lumbociatalgia, y a veces no se parecen absolutamente nada, así que hay que ser muy, muy clínico cuando mantenemos, o mejor dicho, recibimos una persona con estas alteraciones. Y de ahí viene el dolor nociplástico. Este dolor nociplástico es el dolor que surge de los nociceptores que están alterados, pero no hay evidencia de daño tisular o del sistema nervioso tanto central o periférico. Es decir, en español, el dolor nociplástico, traducida a la clínica, es que aparentemente todo está funcionando bien, pero los nociceptores tienen una amplificación, ¿ya? Y esto causa muchísimas veces una cosa que se llama alodinia, ¿ya? Y seguramente ustedes han tenido pacientes con dolor nociplástico que tal vez no hemos sido como muy, muy conscientes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando nos dicen, el paciente llega a la consulta y te dice, Andrés, no pude dormir del dolor de la sábana. Me pesaba la sábana terriblemente. Tuve que alzar la sábana porque me quemaba el pie. ¿Esto les parece lógico? A lo mejor tengo una sábana, qué sé yo, una sábana ahí de otro planeta, pero esto no podría ser cierto, ¿no? Pero obviamente tampoco el paciente está mintiendo, pero es que su sistema nociceptivo está amplificado, no se sabe exactamente por qué, porque no se encuentra un daño, y es que tenemos estos pacientes, o hay pacientes, les doy otro ejemplo clínico que seguramente les ha pasado, y a veces no somos conscientes de lo que les está pasando al paciente, y a mí me encanta cómo respondemos, solemos responder como, es normal, es hasta que se adapta a los equipos, tranquila, cuando no tenemos a veces ni idea de lo que está pasando en el sistema del paciente, en todos los sistemas del paciente. Otro ejemplo clínico. A veces le ponemos corriente y el paciente a los 2, 4 minutos dice, sácame las corrientes que me empezó a doler más, ¿ya? O les ponemos una compresa fría y el paciente a los 2 minutos te dice, no tolero el dolor de esta compresa o no tolero el peso de la compresa. Estas son percepción, mejor dicho, son cosas o lenguajes que nosotros debemos cuidar muchísimo cuando las escuchamos, mejor dicho, en la clínica. Esto hay que anotar mucho, esto no es normal, ¿ya? Y de ahí darles una historia de más o menos muy rapidita de lo que está pasando. La era farmacológica en el 90 al 2010 fue muy fuerte a nivel farmacológico, porque de hecho hubo una dependencia excesiva de opioides. Aquí lamentablemente los opioides son como en Ecuador todo se consigue, son de venta libre. Les doy un ejemplo, el tramadol, no sé si sepan, pero es un opioide que en Estados Unidos, un opioide de los muchos, no, no, no solo el único, que en Estados Unidos luchan porque hubo una crisis donde la gente se moría literalmente, pero ¿por qué? Porque generan dependencia, efectos contralaterales, una locura. No les digo que está prohibido, tampoco les digo que mediquen porque no es nuestra competencia profesional, pero sí que es cierto que debemos saber qué está tomando el paciente, porque eso puede influir en nuestro tratamiento. Si, por ejemplo, les doy un dato que pueden anotarlo clínicamente, es que el paciente con opioides de manera crónica suelen, por ejemplo, tener estreñimiento y baja de líbido. Y esto al paciente con dolor lumbar le ocasiona mucho molestia, mucho dolor, mayor sensibilización central, por supuesto, y nosotros a veces no tenemos ni idea, ¿ya? Luego viene en el 2010 al 2020 esta revolución, por así decirlo, neurocientífica, y estamos en esta comprensión, perdón, de la neuroplasticidad, de la sensibilización central, los factores biopsicosociales que los retomamos de nuevo, y el desarrollo de terapias dirigidas al sistema nervioso.
Lo malo, como les digo, hace unos 5 o 10 años, esto más o menos desde el 2015 empezó a, como parecería que encontramos como la cura, pero desde el 2015, más o menos, un poquito más, se empezó a ver que tratar el sistema nervioso central o intentar tratar el sistema nervioso central y periférico eh, no fue como lo que esperábamos, ¿de acuerdo? Y hoy se ha unido, como les dije, el sistema inmune y muchas otras cosas más. Luego viene el enfoque multidisciplinario. En el 2020 empezaron a darse cuenta que tal vez esto de solo tratar el sistema nervioso se quedaba un poco corto y empieza a haber este enfoque multidisciplinario. Que esto es lo que tenemos ahora. Vamos a ver a dónde va y el futuro o este próximo futuro muy cercano. Sí, hay muchísima inteligencia artificial, realidad virtual, todo esto está bien, no me quiero meter en más cosas, pero aquí hay dos cosas que se están estudiando muchísimo en el dolor crónico y que parecería que allá vamos, ¿ya? La terapia génica es a nivel genético porque se están demostrando, hay pocos estudios aún, pero que ciertos perfiles, ciertos fenotipos de personas generan más dolor crónico. ¿Ya? O son más perceptibles a generar dolor crónico. Y esto está interesantísimo, ¿ya? Porque si se descubren estos fenotipos, podríamos hacer algo a nivel de terapia génica a nivel mundial, ¿ya? Y la otra, los biomarcadores. A nivel inflamatorio, se está metiendo muchísimo esto, y allá parecería que va. No les digo que ese sea el camino correcto, porque no sabemos qué vaya a pasar, pero más o menos por allá va, por los biomarcadores y la terapia génica. Y esto es lo que más o menos tenemos. Y bueno, y en fisioterapia, ¿qué podríamos hacer? Van a ver que, como les decía, miren esto, se ha comparado terapia manual, ahí están los grafiquitos así muy bonitos del ejercicio terapéutico, ¿ya? Que me gusta decirlo así para generar un poco de discusión, la electroterapia y todas estas modalidades pasivas, la educación del dolor que se le ha dado, como no tienen idea, que esto ha sido una panacea, pero a la hora de la clínica es que muy pocos clínicos tienen una idea de qué es la educación de dolor. Luego vienen las terapias combinadas, que es lo que más evidencia tienen, lo que les decía. ¿A qué se le dice terapia combinada? En fisioterapia, a una mezcla de todas estas, ¿ya? Un poco de terapia manual, un poco de ejercicio, un poco de electroterapia, un poco de educación, pero claro, con mucha identificación de a quién le resulta más efectivo una que otra cosa. Y esto hay que tener mucha experticia clínica, la farmacoterapia y el placebo. Y si ustedes ven en gráficos, las barritas que están más altas en español significan son las más efectivas. Y las que están más altas son las terapias combinadas, ¿ya? Luego vienen o sea, en español, no se casen con algo, no se casen con algo. En pacientes con dolor persistente hay que ser muy flexibles. Luego viene este enfoque biopsicosocial, que hay que integrar todos estos factores que les decimos, pero mucha neuroplasticidad dirigida, ya hay que utilizar ciertos estímulos específicos para promover cambios positivos a nivel de neuroplasticidad, revertir la sensibilización central y restaurar procesamientos nociceptivos normales. Esto suena muy bonito, pero lo tenemos, ¿de acuerdo? Luego tenemos la personalización terapéutica, que es justamente lo que les hablaba, identificar ciertos fenotipos específicos de dolor y también identificar cierto tipo de condicionamientos que tenga el paciente para saber a qué sí responde y a qué no. Esto en fisioterapia se llaman respondedores y no respondedores a cierto tipo de tratamientos. Y esto hay que saberlo identificar. Esto se lo identifica una, con una muy buena historia clínica, mira, de manera muy detallada, y segunda, con un ensayo-error, porque hay que ver la respuesta al paciente, por esto es importante cuando tratamos con estas personas, tener muy bien escrito o muy bien planificado qué es lo que hacemos en el día a día para ver su respuesta. Y no la respuesta inmediata normalmente, si son medianamente motivadores, medianamente buena ondas, la respuesta inmediata siempre es buena. Aquí, perdónenme si les bajo de la nube de que, ay, qué buenas manos tiene Andrés. No, no, si ustedes han sido medianamente agradables, el paciente se va a levantar con menos dolor. Va a
salir de la clínica con menos dolor. Pero esa respuesta no nos importa mucho porque tiene muchos factores psicosociales, un factor placebo incluso. Lo que nos importa es la respuesta de ese tratamiento, 24, 48 horas y luego en el tiempo, 2 semanas, 4 semanas, 2 meses, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucha paciencia en eso. Y la educación en el dolor, o la educación neurocientífica, que es donde tenemos que, obviamente, primero escuchar. Esto tiene 3 etapas. Al final yo les voy a dar como un resumen y ciertas ayudas clínicas reales, ¿ya? Pero hay que modificar las creencias y comportamientos, ¿ya? Relacionados en el dolor. Esto, escribirlo es súper fácil, pero realmente modificar la conducta de un paciente es muy difícil. Si ustedes a veces le perdonan a su exnovio que les traiciona 4 veces, no pueden cambiar esa conducta. Imagínense con el paciente con dolor crónico. Esto es muy difícil, chicos, es más complejo. O sea, es bonito escribirlo, es bonito sacar un artículo y poner la educación, pero cambiar conductas en el paciente es muy difícil y de hecho no es profesionalmente no es una competencia que nosotros como fisioterapeutas estemos mm, entrenados realmente, ¿ya? Pero sí, hay más datos que sirven y ahora voy a hablarles de más o menos qué podemos hacer, ¿ya? En terapia manual hay muchas cosas, técnicas de movilización, manipulación y técnicas de tejidos blandos. Más o menos en esto se divide, pese a que la IFOM, que es la Sociedad Internacional de Terapia Manual, también ha dicho que también es ejercicio terapéutico, porque claro, todas estas cosas cada vez van perdiendo más evidencia, pero en el paciente con dolor crónico, lo que nos interesa que entiendan es que una respuesta inmediata, ¿sí? Positiva, y que ninguna de las tres es mejor, ¿ya? Que no hay un efecto biomecánico real, ¿de acuerdo? Y que muchas de estas sirven, ya vamos a ver más allá, por ciertas hipótesis como inhibición descendente, y básicamente disminución de neuroinflamadores y un efecto biopsicosocial. Pero ya van a ver, y un contexto psicosocial, perdón. Entonces ya van a ver cómo funciona. Luego tenemos la grandota, que es ejercicio terapéutico, que aquí también no se casen con esto porque vieron que en redes se ven muchísimas cosas como, ay, sí, solo hay que hacer terapia activa, hands-on. No sé si han escuchado esto, pero ustedes vieron los estudios, una sola terapia per se no es más efectiva que el conjunto de todas estas, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto ejercicio para restaurar capacidades físicas. Esto es lo más importante. Sí, tiene un input a nivel del sistema nervioso central, sí es cierto, ¿ya? Sí es cierto que mejora la autoeficacia y modula el procesamiento de dolor, sí es cierto, ¿ya? Pero lo que hacemos o lo que intentamos hacer con el ejercicio básicamente es restaurar o mejorar nuestras capacidades físicas, perdón, las capacidades físicas del paciente. Y esto hay que saber evaluar para poder tratar, ¿ya? Luego vienen las modalidades, perdóneme, luego vienen las modalidades físicas que en el dolor persistente, chicos, muy aparte de lo que nosotros creamos, ¿ya? Hay estudios que tienen una evidencia tan baja como la terapia manual y el ejercicio, ¿no? Quiero aquí aclarar, pero que son un aliciente. Piensen ustedes y lean sin sesgo. ¿Ya? A mí esto me encanta porque esto yo obviamente lo he aprendido con los años, a ser mucho más humilde profesionalmente, a tener esta conciencia de, no, es que si tiene efecto a corto plazo no sirve, o, no, si tiene poca evidencia no sirve. Es que tú estás interpretando eso de una manera muy, muy errónea, porque el paciente con dolor persistente es un paciente que la ciencia hoy te dice que nos quedamos cortos, que no hay un gol de estándar, que es un paciente, es un ser humano que no duerme del dolor, que ya lleva cirugías hechas, que ya lleva miles de tratamientos, y te sale un artículo o has leído cosas que tienen buena evidencia, que te dicen, o sea, que tienen una buena evidencia metodológica y que te dicen, esto tiene muy poca evidencia a favor de... Es que no vamos a encontrar algo que tenga muy alta evidencia en el dolor persistente, por si acaso hasta el día de hoy. Entonces hay que cogernos de estas cosas y saberlas engramar muy independientemente de nuestro ego y nuestro sesgo. Pero básicamente el TENS ha demostrado
ser una ayuda a corto plazo y la terapia de láser de baja potencia. Básicamente estas cosas han demostrado también, como les digo, tienen una evidencia tan baja como el ejercicio y como la terapia manual. Entonces aquí hay que mover todas estas cosas y ahora también van a entender un poco la ciencia del por qué básicamente las terapias multimodales son hoy por hoy como la mejor opción que tenemos como fisioterapeutas. Luego vienen estos mecanismos neurobiológicos, retomando la terapia manual, como les decía, que sí, hay una inhibición descendente, ¿ya? A través del tacto, a través de ese estímulo mecánico, ya hay una liberación de opioides endógenos, hay una normalización de esta excitabilidad que se da propia del sistema nervioso central, y más o menos hay que entender esto. No hay que entender que la vértebra se desplaza, hay que quitarse estas ideas ya erróneas y muy antiguas, pero este estímulo mecánico es lo que logra que básicamente haya una modulación del dolor, hay una liberación de opioides endógenos y haya una normalización, como les decimos. Así que básicamente hagan terapia manual si lo entienden desde un punto de vista no mecánico, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace? Hay una evaluación multimodal. Escoger qué técnica es buena, quiénes son buenos respondedores. Para esto aquí eh, vean, la mayoría de nuestras cosas, si no, por no decirles todas nuestras intervenciones, deberían estar justificadas científicamente. Y para, no sé si sepan, pero hay una cosa que se llaman reglas de predicción clínica, ¿ya? De intervención, porque hay las reglas de predicción clínica para diagnóstico, reglas de predicción clínica para pronóstico, y también tenemos reglas de predicción clínica para intervención. Y aquí lo que se estudia es qué pacientes son mejores respondedores a ciertas técnicas. Y esto tenemos que saber. Por ejemplo, un paciente con dolor lumbar que no se ha irradiado, que sea menos de 2 meses, es un paciente y con bajos niveles de kinesiofobia, es un paciente que responde muy bien a una manipulación, que es un muy buen respondedor. Entonces, estas cosas no están inventadas, están en reglas de predicción clínica y esto uno como terapeuta debe saber para qué, para escoger muy bien qué va a hacer con mi paciente. Luego tenemos esta integración terapéutica de saber, porque aquí quiero aclarar algo porque tal vez se me pueda entender mal o alguno de ustedes pueda concluir mal. Entonces le voy a hacer de todo un poco. No, no, es que hay que saber integrar esto porque básicamente lo que intentamos es optimizar esta neuroplasticidad. Y como les digo, hay respondedores para una cosa y buenos respondedores para una cosa y malos respondedores para otra cosa. Entonces, mucho cuidado con esto. Y lo más importante con estos pacientes, bueno, con todo realmente, hay que hacer una evaluación continua. Hay que darle objetivos SMART, se le dice, pero objetivos a corto, mediano, largo plazo que sean medibles de manera objetiva, como un test funcional, una escala funcional, un parámetro de movilidad, algo que nosotros nos diga, oye, mira, empezamos aquí y mira dónde estamos. ¿De acuerdo? Como les decía, este estímulo mecánico, aquí como un poco más detallado, ¿ya? Este estímulo mecánico básicamente y deforma o genera esta deformación tisular y activa mecanorreceptores. Y esto básicamente hace que ciertas neuronas inhibitorias vayan al asta dorsal, o sea, se activen en el asta dorsal, mejor dicho, y bloqueen cierta transmisión nociceptiva y en español el paciente tendrá menos dolor. Y esto repetitivo en el tiempo genera neuroplasticidad, mejor transducción neural y el control descendente que es también instantáneo. ¿Ya? No quiero meterme tanto en eso, pero más o menos ahí les dejo. Ahora, muy bien, vamos al ejercicio. Ya más o menos hemos entendido las hipótesis de por qué sirve la terapia manual y luego vamos a la parte terapéutica, ¿ya? En el tema terapéutico quiero que le pongan mucho ojo aquí, ¿ya? Al sistema tisular. Todos son importantes, pero el sistema tisular es nuestro, nuestro boom, nuestra carta de presentación, chicos, que es que el ejercicio bien prescrito, dosificado, repetitivo en el tiempo, con sobrecarga progresiva, con especificidad, que son principios básicos del ejercicio, de fisiología básica del ejercicio, van a lograr que las capacidades del paciente mejoren. Entonces hay que saber qué quiero yo mejorar, qué capacidad quiero mejorar. Quiero mejorar la fuerza, quiero mejorar densidades, flexibilidad, qué capacidades son las que quiero recuperar. Y mediante eso, escoger muy bien la dosis y el
tipo de entrenamiento o el tipo de ejercicio, mejor dicho, que vamos a hacer. ¿Ya? Y luego que sí es cierto que tiene un impacto biopsicosocial el ejercicio, ¿por qué? Porque te aumenta la autoeficacia, te mejora el estado de ánimo. Es este paciente que de pronto dejó de ir a reuniones sociales por su dolor y ahora haces que él vaya a reuniones sociales. Y esto tiene un impacto tanto en él como en su alrededor, en su pareja, en su familia. Entonces, piensen en las cosas positivas que hay. Luego viene la modulación central, que sí es cierto que el ejercicio lo utilizamos ahora como un método analgésico, en donde se ha visto que se activan ciertos receptores dependiendo el estímulo que se le dé al ejercicio, incluso acompañado de cierto tipo de motivación o cierto tipo de estímulos externos, se activan ciertos neurotransmisores que hacen que haya una reducción inflamatoria sistémica. Esto, bueno, no se da a tan corto plazo, pero que sí se da analgesia. Y esto es bastante interesante y luego tenemos este núcleo celular, que hay una activación de factores de crecimiento, que todo esto es a nivel biológico. Hay una mayor síntesis proteica, empiezan a mejorar o a favorecerse procesos de reparación tisular. Entonces, miren que estamos hablando desde un punto de vista biológico complejo hasta la cosa más básica que es que mejora la autoeficacia y mejora el estado de ánimo de nuestro paciente. Entonces, estas son como las partes de por qué el ejercicio, ¿de acuerdo? La dosificación, porque para eso están acá, chicos, para llevarse cosas clínicas y que no quede esto en una charla y nada más, sino como qué puedo hacer. Sí que es cierto que la protocolización en este tipo de pacientes es un ensayo-error, pero también sí que es cierto que se ha estudiado y se ha visto que tienen mejores cosas unas que otras, ¿ya? Y lo que se ha visto es que el ejercicio aeróbico, con frecuencias máximas del 75%, hay que mantenerlas bajas, durante 150, 300 minutos a la semana, le vienen bien en el tiempo, le vienen bien en el tiempo. Esto es, hay que hacer un programa, ¿de acuerdo? Y normalmente los programas duran 12 a 16 semanas promedio. Y esto hay que explicarle al paciente desde el primer día, ¿ya? Desde el día en que te pregunta a ti cuántas sesiones sesiones voy a necesitar. El entrenamiento de fuerza, en el grafiquito, los números de la línea azul son los minutos que debes acumular a la semana, que se ha visto a nivel científico que tienen un apoyo, que tienen una cosa beneficiosa para el paciente a mediano y largo plazo. Luego viene la flexibilidad, luego vienen los ejercicios neurodinámicos y el entrenamiento propioceptivo. Pero lo que más necesitamos, si suman las dos primeras, son entrenamiento aeróbico de baja intensidad o moderada intensidad y entrenamiento de resistencia que se les llama entrenamiento de peso, ¿de acuerdo? No les voy a hablar como la dosificación porque ahí nos iríamos en otra charla, pero sí que quiero, como el título lo dice, la empatía no alcanza, hay que tener herramientas y estas herramientas son todas las que les estamos diciendo, ¿ya? Y básicamente, miren, esto es súper interesante, ¿ya? Básicamente los factores neurotrópicos o los factores o marcadores neuroinflamatorios, los negativos disminuyen en el tiempo, que es la línea azul, ¿ya? O línea morada, perdón, estoy medio ahí, la línea morada, ¿ya? O la púrpura, como ustedes quieran, ¿ya? Y la línea verde, según yo, y la línea, según mi forma de ver los colores, la línea verde y la línea celeste son los factores, el BDNF sérico, que son factores neurotrópicos que ayudan a que la inflamación disminuya y estos factores aumentan con el ejercicio. Entonces, piensen que miren la cantidad o el porcentaje que aumentamos, ¿ya? Esto no lo hace ninguna terapia manual, no lo hace ningún equipo, no lo hace ninguna educación, pero piensen en el impacto que tenemos a nivel génico, a nivel biomolecular, a nivel genético, a nivel biológico, mejor dicho, el impacto que generamos con el ejercicio bien dosificado. Porque también aquí tenemos, y las personas que han trabajado con pacientes con dolor crónico, no me van a dejar mentir, también tenemos esto de que no logramos regular muy bien y el paciente aparentemente salió bien de la sesión después de la sesión de fisioterapia, pero al siguiente día te llama y está reventado del dolor. Entonces hay que ver realmente como qué parámetros externos tuvo el paciente, qué nomás hizo, cosas como estas, ¿ya? Y aquí una cosa. Bueno, este es un consejo no científico, por favor, quiero ser muy claro acá. Esto es un consejo no científico, esto es un consejo clínico. No manden ejercicios a casa, manden actividad a casa. Actividades, una cosa es ejercicio y otra cosa es actividad física.
¿Ya? El ejercicio tiene que ser bien dosificado, tiene que ser prescrito, supervisado, individualizado, específico, con una repetición, con un objetivo. Y esto muchas veces ni siquiera nosotros lo hacemos en el consultorio. Nosotros no tenemos, la mayoría de nosotros, como una tabla de periodización y mira, esto, eso es ejercicio, chicos. La actividad física es lo que solemos hacer y creemos que mandamos ejercicios de casa, pero es actividad física. Es cualquier cosa que tenga un gasto energético más allá del reposo y que tenga un fin y nada más, pero no mejora ninguna capacidad física. O sea, el 3 de 10 que le mandas a la casa y que no lo hace, ¿ya? ¿Qué tal si le mandas a que haga algo que le gusta al paciente y que lo ha dejado de hacer por el dolor? Como ir al cine. Eso es una actividad física y que te juro, va a tener mucho más impacto que el 3 de 10 que no lo va a hacer. Pero irse al cine va a irse dependiendo los niveles de kinesiofobia y el nivel de intensidad de dolor que tenga, ¿de acuerdo? Pero piensen en esas cosas, ¿ya? Luego tienen esta de acá, que esta es la que quiero hablarles hoy, también la neurociencia del dolor. Es que no sé si han escuchado, no sé si han visto, pero a nosotros los fisioterapeutas, es que, y esto a nivel mundial, es que nos encanta ponerle nombres que ni nosotros entendemos a las cosas para parecer más inteligentes como neurociencia del dolor, educación en la neurociencia del dolor. Y esto está a nivel mundial, de hecho las guías clínicas, ciertas políticas de salud a nivel internacional, hoy ya te recomiendo, por ejemplo, las guías clínicas de manejo de osteoartritis de rodilla y cadera, te ponen como primer tratamiento de evidencia fuerte, educación al paciente. Y esta educación al paciente, esta neurociencia del dolor, es que todos decimos, sí, sí, hay que educar, pero no tenemos ni idea de qué es educar al paciente o qué procesos o protocolos podemos bajarlo a la clínica. O sea, sabemos ya en la teoría cómo lo bajamos a la clínica, Andrés. Hay que centrarse en tres cosas. Primero, desmitificación del dolor. Y estos son explicación de mecanismos neurofisiológicos del dolor, diferenciando nocicepción de dolor y desmontando creencias erróneas sobre daño tisular e imágenes y experiencias dolorosas o qué peligros o amenazas piensa el paciente que tiene frente a me va a hacer daño. ¿Ya? Esto es desmitificación del dolor y para esto hay que hacer un tema de escucha activa, ¿de acuerdo? Y tienes que explicar neurofisiológicamente, pero en un tema de una comunicación bastante a la par al paciente. Entonces, estos son cosas súper complejas, es fácil hablarlo, pero en la clínica es muy complicado sentarte y explicar estas cosas. Lo puedes hacer con imágenes, lo puedes hacer mediante metáforas, que cada vez la metáfora pierde más evidencia, mediante ciertas aplicaciones o mediante lecturas o folletos, guías, que ya les voy a decir cuáles son. Luego, una vez que desmitificamos el dolor, tenemos la siguiente etapa que se llama reconceptualización cognitiva, ¿ya? ¿Qué hacemos? Aquí modificamos estos modelos que tiene el paciente e introducimos conceptos de neuroplasticidad, de sensibilización, factores moduladores. Aquí ya hablamos de cómo el paciente fisiológicamente tiene estos conceptos y va a mejorar. Yo sé que tal vez para muchos de ustedes digan, ¿cómo le explico esto a mi paciente? Pero como les decía, ya hay videos educativos, hay folletos educativos, todo esto yo les compartiré al final. ¿Ya? Y luego, una vez que reconceptualizamos la parte cognitiva del paciente, tenemos estrategias de autogestión. Esto es como en un paso de uno, 2, 3, y las tres tienen que darse, no ninguna es más importante que otra, y no puedes hacer uno, 3, no puedes hacer 2, 3, tienes que hacer las tres porque si no, no engrama, esto es como un trípode, ¿ya? Y las estrategias de autogestión. O sea, muy bien. Ya te escuché, ya te expliqué, tus creencias tal vez no están tan correctas. Muy bien, ahora te explico la parte cognitiva y neuroplástica, cómo van a funcionar y cómo van a trabajar. Ok, y ahora te doy cosas para que tú hagas, te doy cosas reales. Desarrollo de habilidades prácticas, comprensión comprensión neurocientífica de cosas como graduación de la o exposición gradual a la actividad, técnicas de relajación, modificación cognitiva con terapias cognitivas conductuales, que eso hace el departamento de psicología y cosas más como estas, ¿ya? Y de ahí tenemos esta belleza de efectividad de modalidades electroterápicas o básicamente les dicen a los medios físicos. Y sí que se ha visto, chicos, independientemente de nuestras creencias, que el TENS está demostrado en dolor neuropático y musculoesquelético persistente que algo ayuda, ¿de acuerdo? Que el láser tiene una evidencia sólida en artritis y dolor miofacial y el PEM, que son campos electromagnéticos
parecería prometedor en fibromialgias y dolores óseos. Esto les dejo porque esto es hablar sin conflicto de intereses. Como yo les digo, yo no represento a ninguna escuela ni empresa. Que no sea nuestra marca, que no sea nuestra marca y que básicamente no tenemos conflicto de interés con nadie. Y luego tenemos las progresiones del ejercicio en dolor crónico, retomando el ejercicio como, bueno, ¿y qué hacemos? Tenemos fases iniciales, ¿ya? De acondicionamiento, y que les digo yo que aquí lamentablemente a veces nos quedamos ahí muchos meses, ¿ya? Porque este paciente tiene poca adherencia, no todos, pero tienen poca adherencia, poca autoeficacia y a veces nos cuesta salir de ahí. Pero más o menos esto debería durar 1 a 3 semanas en el mundo, en el mundo de la ciencia, en el mundo clínico. A veces, como les digo, demora un poco, pero empiecen con ejercicios de aeróbicos de baja intensidad, movilidades articulares, de activación muscular básica, con tolerancias graduales, estiramientos. Empiecen con cosas que tal vez para ustedes como clínicos, como seres humanos, tal vez ese estímulo mecánico que lo haces mediante el movimiento, tal vez sea muy poco, pero para el tejido tisular del paciente con dolor persistente, créanme, muchas veces es muy alto. Estos pacientes tienen bajos niveles energéticos. Entonces, tal vez ese estiramiento, tal vez esa caminata que haces con este paciente, tal vez para ti sea una cosa muy simple, pero esto hay que ver cómo responde el tejido de nuestro paciente, ¿ya? Entonces empiecen con acondicionamiento, luego viene esta fase intermedia, por así decirlo, que es la parte de fortalecimiento. Aquí ya prescribimos el ejercicio con una idea y un objetivo de mejorar una capacidad. Y esta capacidad hablamos de fuerza, resistencia, hipertrofia, potencia, ¿ya? Pero busquen ejercicios funcionales, funcionales en el sentido de le va a funcionar a la actividad diaria o deportiva de nuestro paciente, ¿ya? Y va a mejorar resistencia cardiorrespiratoria también, así que vayan pensando en estas cosas. Normalmente esto dura 4 a 8 semanas. Pero claro, esto es un mundo bastante lindo, ¿ya? Y luego tenemos esta fase avanzada de integración, que son ya actividades cotidianas, entrenamientos de alta intensidad, aquí ya nos permitimos cosas como estas, ¿ya? Y preparación para el retorno laboral o deportivo, y más o menos el programa durará 16 semanas. Como les digo, esto es el artículo que cuando son buenos respondedores, cuando hemos hecho una muy buena historia clínica, las cosas van más o menos así. Pero el ser humano también tiene muchísimas que podemos hacer todo esto muy bien, pero el ser humano tiene muchísimas recaídas, muchas cosas externas, muchas banderas psicosociales que a veces no las podemos controlar o que están fuera de nuestro control, ¿ya? Y por último, ¿qué más tenemos? Tenemos tecnologías emergentes en fisioterapia del dolor, realidad virtual, que básicamente no, si ustedes ven o han leído esto del biofeedback externo o las tareas o las actividades multitarea, esto se ha investigado hace 20 años, solo que hoy nos ponen unas gafas muy bonitas y le decimos realidad virtual y está buenísimo, no les digo que no, nosotros usamos en el consultorio, pero quiero que entiendan que no se casen con una técnica, como les digo, porque y luego mañana están haciendo cursos de realidad virtual. Brother, bájate el YouTube de cómo funcionan esas gafas y ya está. Y te ahorras 2 días de cursos que no tienen tanto sentido si tú no entiendes los conceptos teóricos, reales, y claro, y empiezas a estudiar cómo funcionan estas cosas. Y tenemos distracciones cognitivas, la exposición gradual es súper interesante, grábenle al paciente. La realidad virtual en el dolor crónico, no todos los pacientes son buenos respondedores. El paciente con kinesiofobia o niveles de ansiedad alto no le gusta, no responde muy bien a esto, entonces hay que tener interesante esto. Y como les decía, grábenle para darle el biofeedback visual en tiempo real, cosa que una vez que se acaba, tú le ves y le das al paciente el video, le enseñas. Y el paciente muchas veces, oye, yo hice eso, me moví así, a esa velocidad, en esos rangos de movilidad, de amplitud. Y esto va bastante bien, bastante bien. Ya, la inteligencia artificial, chicos, el que no se sube el que no se sube a este tren, pues es que se va a quedar atrás.
pero tenemos análisis predictivos de respuestas terapéuticas individualizadas, optimización automática de parámetros de tratamiento, hay monitoreo, el monitoreo con inteligencia artificial es mucho más fácil, ¿ya? Y el ajuste al protocolo es más, más real, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la salud digital móvil, que ahora hay un millón de aplicaciones, como estos diarios app de dolor, estas intensidades de dolorímetro, la telemedicina también, que son estas consultas de telerehabilitación, que sé que mi amigo Romualdo, si no me equivoco, habló ayer o va a hablar en estos días, que es un genio también en esta parte. Hay gamificación de ejercicios para mejorar adherencia, porque hay aplicaciones que tú mandas de estos ejercicios y lo ves en tiempo real si el paciente los hizo o no los hizo, le pones un recordatorio, le pones una motivación. Hay muchísimas cosas en la salud digital móvil que la van a venir muy, muy bien a nuestro paciente con dolor crónico. Y luego tenemos estudios y más estudios y básicamente donde tenemos buena evidencia, por así decirlo, es en el ejercicio aeróbico, en el ejercicio de fuerza. Todas algo nos han ayudado, pero la terapia combinada sigue siendo la estrellita de oro, ¿de acuerdo? Eh, Protocolos, aquí les comparto solo ciertos protocolos a nivel científico, evidentemente, que se han estudiado 12 a 16 semanas de dolor lumbar crónico inespecífico, temas de neurociencia, de ejercicios de estabilización, terapia manual, ejercicio aeróbico supervisado y van haciendo cosas, ¿de acuerdo? En osteoartritis de rodilla se han estudiado ciertos protocolos, pero básicamente es fortalecimiento, todo progresivo, entrenamiento propioceptivo y de equilibrio, educación, autogestión y modificación de las actividades de la vida diaria. Y van ahí poco a poco, ¿de acuerdo? Así que nada, lo que hay que hacer es hay que establecer objetivos de nuestras historias clínicas, objetivos compartidos y colaborativos con el paciente, ¿de acuerdo? Hay que evaluar de manera multidimensional, hay que hacer algo muy integral, hay que tener en cuenta todos los factores de nuestro paciente, hay que conocer cada detalle de nuestro paciente y lo más importante, que esto es un... Chicos, trabajar con personas con dolor crónico y que estén trabajando en un ambiente en donde estás trabajando con tres, cuatro pacientes, simplemente es imposible, porque no lo vas a lograr, porque es cierto, y obviamente respeto las realidades de cada uno, pero es que debe haber un monitoreo y un ajuste continuo para regular todo esto, porque los pacientes con dolor persistente tienen respuestas variables muchas veces dentro de la sesión, ¿ya? Así que nada, implementación basada en evidencia, estas son mis recomendaciones, estudiamos mucho siempre, seamos bastante flexibles porque la evidencia disponible va cambiando, ¿de acuerdo? Formación continua, hay muchas apps, la IASP, que es de la Sociedad Internacional de Dolor, ofrece muchos cursos, a veces hasta gratuitos, chicos. El estabilización tiene que ser, y hay que medir resultados, hay que hacer mejoras continuas y evidentemente hay que considerar la parte ética. Y perspectivas de dónde va la fisioterapia en el dolor crónico, va, como les digo, va en la parte génica, genómica, mejor dicho, que es, hay que ver cierto tipo de fenotipos que se están estudiando ya y han salido un par de artículos. Hay que también están estudiando la neuroimagen a nivel dinámico, a nivel en vivo, a nivel funcional, estudiar el cerebro. Ya no nos permiten hacer lobotomías en personas vivas, entonces los comités de ética se han puesto un poco cuidadosos, entonces ahora la neuroimagen va bastante bien, o eso es lo que aparenta, ¿de acuerdo? Es del futuro, y muchas cosas de integrador de sensores portátiles, dispositivos, monitoreos continuos para ver este tema de biomarcadores que les decía, análisis de patrones de actividades, que van bastante bien, o allá vamos. Entonces, resumiendo y acabando, llévense a casa esto, que esto es lo que me interesa. Para llevarse a casa evaluación, hagan un pack clínico rapidísimo del del paciente con dolor persistente, uno screening y gravedad del dolor. Aquí debes tener el EVA y la intensidad y cómo la intensidad de este afecta, que son la gravedad del dolor crónico y la intensidad del dolor. Y son dos parámetros súper fáciles de evaluarlos. Otra, la función física. Esta función física la evaluamos con
con escalas o funcionales validadas. Y aquí ya tenemos un montón, solo les doy un ejemplo, en lumbalgia Roland Morris, en OA de rodilla y cadera, WOMAC, y les pasas eso y tú tienes una idea real de la función física. Hay que evaluarle el dolor, qué tipo de dolor tiene, y para esto también tienes cuestionarios, chicos, tienen el DN4, que más de 4 es un dolor neuropático, y el cuestionario de sensibilización central, que más de 40 sobre 100, este paciente, estás frente a un paciente de sensibilización central. No hagan las cosas solo por experiencia, no hagan las cosas solo porque el TikToker de su confianza lo dijo, sino háganlo a nivel científico, ¿ya? Y que sí que tenemos cosas clínicas, como ustedes ven. Esto es lo que se ha estudiado y tenemos, y la ciencia sí nos da cosas clínicas aplicables en la realidad. Y la parte psicosocial y la conducta la evaluamos también, obvio, porque esto va a hacer que nosotros escojamos quién es mejor respondedor y quién no, ¿ya? Para esto, catastrofización, perdón, con el instrumento de PCS, el de miedo evitación con el FABEC, o sea, hay muchas cosas, y el de autoeficacia con el PCQ, que básicamente son instrumentos que ya los tenemos validados y que los debemos ocupar, chicos. Esto es ahora, esto es lo que es, ¿ya? Y para llevarse a casa en tratamiento. En tratamiento debes tener que básicamente hay que hacer educación al paciente con estas tres cositas o en estos tres puntos. Luego tenemos terapia manual. Tú debes saber si amerita o no amerita este paciente, si es buen o mal respondedor. El ejercicio, aquí como les digo, ejercicio, ya olvídense la parte valor terapéutico, esto es un marketing nomás ahí, pero bien dosificado, supervisado, individualizado, con un objetivo a corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Los medios físicos, y aquí por favor, me gusta mucho lo que puse, a la ciencia no le importan tus creencias, punto. Así de simple, llévate a casa eso. Y el futuro digital, que es la realidad virtual, la digitalización, el sistema del sistema sanitario de salud, estos sensores, que esto es lo que hay que estar atentos porque ya no es tan futuro, esto es lo que medianamente ya está pasando. Y miren aquí, les doy como un algoritmo súper rápido del perfil del paciente, lo pueden tomar fotos, yo si desean, yo les puedo pasar esta presentación, no tengo ningún problema, pero más o menos esto es como qué espero cuando tengo un Roland leve, un PSQ alto, qué debería hacer, ejercicios, más de educación breve, más retorno a la actividad, o un pene estructurado, más un pacing, más una progresión lenta. Estos más o menos son los algoritmos que son buenos respondedores, ¿ya? Así que nada, el futuro de la fisioterapia, esto se dijo en este congreso último que hubo, Internacional de Neurociencias del Dolor, y que el futuro de la fisioterapia en dolor crónico reside en la personalización terapéutica, o sea, es muy específico, basada en fenotipos específicos. Como les digo, este futuro ya está pasando, integrando biomarcadores, tecnología digital, inteligencia artificial para optimizar todos los resultados que tenemos en el paciente. Les dejo cosas aquí súper prácticas. Estos son folletos, son libros, a ver, son folletos para pacientes, son folletos para autoeducarnos nosotros, y son cuestionarios. Todos estos yo los tengo en PDF gratuitos, así que por favor, por un tema de tiempo, yo estoy abierto a mis redes sociales, búsquenme ahí al que le interesa, me escribe y yo con todo el gusto les voy a dar estos folletos. Que venga, que la fisioterapia no es quién quiera hacerme, quién es mejor. Si somos mejores todos, pues la profesión crece y ayudamos más a y ayudamos más a los pacientes. Así que nada, espero haberles dejado unas pinceladas ahí, y que seguramente nos falta mucha tela por cortar, y que gracias a Fisiomefroval, a Rommel y a todo su equipo, que hace posible que mediante la digitalización de la educación logremos compartir fisioterapia y sin fronteras. Así que muchísimas gracias y estoy a las órdenes. Muchas gracias, Andresito.